Estamos escuchando a Rubén Blades y el tema Buscando América. La salsa como crónica urbana y social, que ya la hemos tratado con Aldo Hermenegildo, nuestro invitado, y con Ismael Zárate Miranda. Bueno, Ismael, continuando, estamos con Rubén Blades y la salsa consciente. Dime, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? La importancia de Rubén. ¿Por qué lo consciente, no? Bueno, mira, un poco te digo, dentro de, vamos a decir, de este movimiento salsero han habido, yo considero hitos, ¿no? Uno de los hitos es cuando Fania lanza al mundo este movimiento musical, ya no solo queda en cuestiones, vamos a decir, domésticas, sino lo internacionaliza, ¿no? De ahí, anteriormente viene la etapa cuando la salsa todavía aún estaba emergiendo y se le denominó Bugalú. O sea, son diferentes hitos, consideramos hasta el mambo, ¿no? Pero ¿cuál es el aporte que en este caso, para mí, un hito que también marca Rubén, es que Rubén le da esa connotación, vamos a decir, ya no solo era la salsa que te narraba las peripecias que vivía pues, el latino en su barrio, ¿no? Donde ponte pues, donde ponte en ese tema Calle Luna, Calle Sol, donde narran cómo le roban a una persona, la cartera, ¿no? Sino él trasciende más allá y involucra ya yo pienso a la gran ciudad que era toda América Latina, ¿no? Lo mismo que se vivía, ponte, en el Bronx, se vivía en Caracas, se vivía en Bogotá, se vivía en el Callao, se vivía en Lima, se vivía en Barrios Altos, se vivía en La Victoria, ¿no? O sea, a pesar de estar distantes, pero vivíamos las mismas penurias, los mismos promesas políticas, y Rubén lo que hace pues, es canalizar todo eso y llevarlo al canto, ¿no? Es por eso que yo digo que es el gran poeta de la salsa y el gran revolucionario, porque supo darle esa consistencia de la salsa consciente, de la salsa que te hace pensar de tu realidad, ¿no? No es una cuestión que te digo que solo escuchar, sino te da un sacudón y decir, pues, oye, este es lo que estás viviendo, pues, esa es la gran virtud para mí que tuvo Rubén como aporte en el movimiento musical de la salsa, ¿no? Pero hay el contenido de la letra, ¿no? Es donde se traslada al hombre común y corriente y se ve reflejado en él, ¿no? Y va con crítica, ¿no? Va con cuestionamiento al orden político, al modo de vida de la gente. Me acuerdo, ¿no? En este caso, esta canción, ¿no? ¿Cómo se llama? Me acuerdo, bueno, el lado político, pues el Tiburón, por ejemplo, ¿no? La invasión, ¿no? imperialista de Estados Unidos en Centroamérica, Plástico, exactamente, esa es la canción que me vio yo. Tú dime. Respecto a Aldo, yo lo que quería ¿es filósofo o qué? ¿Poeta? Sí, yo ¿O creo, es Dime. Yo creo que lo que habría que rescatar varios elementos, ¿no? En primer lugar, hablábamos de la música como una expresión de determinados pueblos, ¿no? Y determinados géneros que constituyen identidades, pero también lo importante que representan lo que llamaríamos esas figuras emblemáticas o esos íconos culturales. Es decir, cada uno de ellos a su manera, los cantantes, los compositores, los músicos, van formando parte de la identidad y la trayectoria personal de cada habitante urbano que se relaciona con ellos. Ahora, con Blades sucede algo bastante, digamos, llamativo,
o insólito de alguna manera. Es un intelectual metido en un mundo de mulatos, en un mundo de salseros. Es un poco lo que pasaba con Tite Curí Alonso, que es un tipo también, un personaje de una gran talla, de una dimensión, de una alta cultura, un tipo muy culto, pero solo era compositor. En el caso de Blades, él viene de la universidad y ha estudiado Derecho. claro, para empezar, Ciencia política. eso seguramente lo comentará más en detalle Ismael sobre las influencias familiares de Blades, pero lo que yo entendía es que primero, en principio, la situación en su familia no era tampoco demasiado cómoda, ¿no? El padre era oficial de policía o miembro de la Policía de Investigaciones que tiene que emigrar a Estados Unidos para buscar un mejor porvenir. Y es curioso porque en este último documental, Yo no me llamo Rubén Blades, él vuelve a contar la famosa anécdota de cómo él llega a Fania All Star, porque él efectivamente había estudiado Derecho en Panamá y él llega y se ofrece como escritor, dice, él llama por teléfono y se ofrece como escritor y dice, no, yo trabajo acá. Y él antes de colgar dice, pero ¿no habrá alguna cosa para hacer por ahí, cualquier trabajito? Ah, bueno, un trabajo como de entregar correos, como conserje. Y entonces, mensajero, el hombre se mete. Pero yo quería contar una anécdota que a propósito de la visita de Rubén Blades aquí a Lima, contó el ya afinado promotor e impulsor de este género, que fue Hugo Ávila, una persona muy importante en el Perú, en la promoción de la música afro-latino-caribeño-americana, como la llamaba Luis Delgado Aparicio Porta, ¿no? Entonces, él en ese entonces estaba ya recién elegido Belmo como alcalde de Lima, y no recuerdo la ocasión, tú de repente lo recuerdas al detalle el concierto en el que se presenta, pero la cosa es que Belmo tiene que ir a recoger a Blades, y Blades está en el hall de Sheraton leyendo un libro con unos anteojos. Para ese entonces nadie había visto a Blades, sino solo lo había escuchado. Entonces lo que uno imaginaba era que habitualmente era un sambo, un mulato o un negro, ¿no? Y entonces cuando dice que el ave le cuenta que le pregunta al señor de la recepción, al encargado de la recepción, Belmo le pregunta, estoy buscando a Blades, ahí está, mira, y como lo ve ahí sentado con lentes, leyendo, pero ¿dónde está? Ese es, dice. ¿Cómo? ¿Ese que está ahí? ¿Ese que está leyendo? Sí, ese es Blades. Para la gente era una sorpresa ver un tipo que era un compositor, como estamos hablando, de una música de barriada, de gente achorada, de gente muy identificada con el mundo afro, ¿no? A un tipo con dos lentecitos, con un librito leyendo el hall y de tez blanca, ¿no? O sea, de pigmentación clara, ¿no? O sea, es un poco la idea de la situación, ¿no? Claro, ahí coincido contigo, de repente siempre tenemos los estereotipos, ¿no? O sea, quizás pues él esperaba ver un tipo con sus macarios, ¿no? Con su pantalón a la campana. Con su African look, ahí, claro, pues, con su camisa floreada. Claro, de un Oscar de León a uno. Claro, o sea, pero ese es a veces lo que nos han vendido. Claro. Y Blades, en este caso, él como Aldo dice, él era una persona bien preparada, o sea, él era abogado, pero tenía sus cosas también bien centradas, o sea, su objetivo era llegar a Fania, porque más allá de ¿qué te digo? Que un abogado se meta de conserje, pucha, que es una cosa de locos, ¿no? O sea, en la vida, pues, o sea, con todo tu pergamino, ir a lo más bajo, pero él ya sabía cómo iba a entrar a ese mundo de Fania, ¿no? Fania All Star. Y sí, o sea, él le viene, vamos a decir, el encuentro que tiene el feliz encuentro, yo digo, que tiene con Willy Colón, es que Willy era el pata callejero, o sea, Willy Colón era el pata que sí, o sea, era el malandro, porque él hasta de chico narraba, pues, que él se tenía que agarrar, como decía, piñazos con las pandillas ahí de su barrio, ¿no? ¿Piñazo qué significaba? O golpes, o sea, pelea. Claro, ahí lo que es interesante es que a pesar de su edad, Willy Colón ya era una figura importante en el mundo que ya se había construido de las estrellas de la Fania y de la música latina, mientras que Blades recién empezaba. Entonces, Willy Colón se arriesga
a participar del proyecto de Blades en cuanto a desarrollar un tipo de salsa narrativa y reflexiva que genera un giro en la estructura musical, en el formato musical que ya se había desarrollado antes de Blades. Ese es el tema. Pero, ¿cómo Colón, digamos, que era más intuitivo, pero es un músico, ¿no? También preparado, pero llega a entender esta idea de que la música no solamente servía para bailar, sino, y eso está en cuestionamiento, si la música servía para pensar. No sé si nosotros, que hemos vivido sobre todo, creo yo, el periodo más feliz de Blades, para mí, por gustos, que es todo el periodo de los 80, a ver si cuando bailabas plástico de verdad estabas pensando, no solo bailabas nada más, ¿no? O sea, habría que ponerse a recordar. Ismael, tú justamente ya vas a entrar ahí, cuando hablabas de que cómo es que, por qué Willy Colón opta por Blades, ¿no? y dejó por un tiempo a Héctor Lavoe. No, bueno, dime, ¿cómo fue eso? Porque Héctor, tú has referido a eso. No, claro, Héctor Lavoe, vamos a decir, por la misma, bueno, por la vida disipada que tenía, pues no llegaba a veces a tiempo a las grabaciones, a los conciertos. Ya Willy Colón ya optó por mejor dejarlo que siga su camino, a pesar de ser vamos a decir, uno de los que más vendían, o sea, el dúo que más ha vendido, claro, creo, que más ha vendido en la España. Blades, ¿qué te digo? Héctor Lavoe era, y está pues también la realidad que se vivía. Vamos a ponernos en los zapatos de Blades, lo que estaba sucediendo en ese tiempo en Panamá, ¿no? Donde, ponte pues, él recién se da cuenta pues de su vamos a decir, de su raíz panameña, cuando no podían ni siquiera izar una bandera, ¿no? O sea, era pues como el extranjero legal, ¿no? O sea, eras panameño, pero a las finales no podías ni siquiera izar tu bandera, ¿no? Y es donde él ya asume esa postura, ponte, de que para él la música era una forma también de expresar esa protesta, ¿no? Porque antes de eso, pues, Blades después le gustaba el rock, porque el gran, vamos a decir, como él dice en su disco Tiburón, la gran águila estaba ahí, pues, en su tierra, y con todo su maquinaria, ¿no? Con todo su mercadeo, que era su música también, pues, ¿no? Había un concepto, pues, el concepto de imperialismo. La idea era que Estados Unidos era la representación del imperio, y el tiburón era el que buscaba, ¿no? Comerse al hermano pequeño, ¿no? Al indefenso. Entonces, ¿qué buscas aquí, no? En esta playa solo se habla español. Claro. ¿No? Magnífico, ¿no? Ahí hay. Pero yo creo que consideras conmigo que Blades tiene como un ciclo de ascenso hacia la temática social e incluso política, y muy intensa en algún momento, y luego ya hay una especie de declive que va un poco con los cambios de los tiempos y ya se vuelve un poco más personal, más íntimo, o sea, más familiar. Mira, ya es un poco el cambio de su ciclo de trayectoria. Aldo y se llama Ismael. Pero ahí, pero cuando ustedes se refieren a Juan Tiburón, es para mí la síntesis de lo que es, ¿no? La letra, pero bien, como dice, comprometida, bien de protesta, con también lo musical y bailable, ¿no? Porque ¿por qué lo llamábamos de protesta? ¿Por qué lo llamábamos de protesta? Como hablaban de esa expresión, música de protesta, ¿no? O en todo caso, ya de cuestionamiento político, abiertamente, ¿no? Cuando cuestiona la intervención de Estados Unidos en Panamá, ¿no? La posición del canal. Nicaragua también, ¿no? Nicaragua también. Pero Somoza, en todo el Centroamérica, ¿no? Pero la cuestión es que yo me acuerdo que esa salsa le he bailado, pero bacán, como se dice, Víctor, pero es contra bailable, ¿no? Tú tienes que recordar que, pero América Latina, o sea, está todavía. Yo quiero que le contesten esa pregunta. A inicios de los 80, todavía con vestigios de dictaduras militares en América Latina. Claro, o sea, pero también no te olvides que Blades está involucrado con la salsa, pues. O sea, por supuesto. Si él fuera, como se dice, un cantante de la nueva trova, no se le consideraría salsero. O sea, él tenía que poner la clave salsera en sus temas.
Y no solo ese, pero, o sea, tienes la canción de Padre Antonio el Moyaguillo Andrés, donde le hace toda una crítica a la iglesia, ¿no? A la dictadura. Es una época, pienso, de efervescencia política en América Latina. Pero Blades la supo claro, vamos a decir, la asume también, claro, y la transmite, ¿no? Claro, pero miren, la cuestión es que yo quiero a que me tomen la idea, ¿no? Para mí, al final, es la síntesis de lo que puede ser un mensaje político con una canción, pues, que obviamente era bailable. O sea, yo no sé, o sea, para nosotros que hemos vivido ese época y hemos hecho reflexión por sus estudios, ¿no? Pero la gente común y corriente bailaba esa canción así como con el entusiasmo y con todo el baile salsero, ¿no? Y cómo se sintetiza, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? Pero aquí viene la pregunta para nosotros, sí. O sea, y también para el mismo Blades, que creo que no estaba tan contento. Guardando las distancias, ahora que hubieron estos problemas en Chile con la Constitución y con la convulsión social, los jóvenes comenzaban a cantar el baile de los que sobran, que era la expresión musical del rock ahí. Claro. Entonces, trasladando la pregunta a nosotros, Ismael, a ti, en general, tú que has bailado en ese momento, por eso nuevamente recordando, en realidad sirvió de mucho, de poco. En realidad cumplió el objetivo. En realidad la música sirve como un vehículo de crítica social y política. Es real que tanto eso encajó en las generaciones y hizo realmente reflexionar, o solo quedó como un esfuerzo de una iniciativa. No sé, ¿no? Bueno, yo creo, pero respondiendo, para comenzar después, entonces, Ismael, yo voy a responder por lo que he visto, he vivido. Yo creo que sí, en su momento, eso sí, las operaciones políticas, me acuerdo cuando estábamos, ¿no?, militando en la organización política, pues íbamos a las fiestas de los miembros del partido, digamos así, ¿no? Y en el acuerdo de Ismael, cuando íbamos, ¿no? Íbamos con el grupo, ¿no?, de los jóvenes dirigentes, y entonces íbamos a los cumpleaños, pues, de los integrantes de la juventud. Y obviamente, y eran pues de las zonas, pues, Chacarita, Arica, ¿no?, Guise, y bailábamos eso. Bailábamos la salsa, obviamente con su rock, ¿no? Pero era eso, rock, salsa, rock, salsa. ¿No? Pero ¿qué le diría? La pregunta es, y aquí, Ismael, invitar a la acción, invitar a transformarse, a cambiar, a pensar de otra manera. Yo creo que sí. ¿Tú, Ismael? Claro, o sea, el mensaje de Blades era ese, o sea, el fin de él era ese, tratar de transmitir su mensaje. Pero vamos a decir, pues, Blades también en el camino, pues, contra lo que él comenzó luchando, a la final se unió, pues, ¿no? Porque a la final terminó siendo un actor de Hollywood. Pero es que, Ismael, la salsa, o sea, es lo que decía de alguna manera Vargas Llosa cuando criticaba a Arguedas. O sea, la literatura puede denunciar, digamos, la explotación social, puede servir de crítica política, pero solo de manera tangencial, oblicua, porque es finalmente un producto artístico. Entonces, la salsa no es un manifiesto político, o sea, no es una... O sea, no es una cosa mecánica que inmediatamente la usas como... Es una expresión artística, musical y sentimientos más que... En todo caso, se sumaba. Entonces, ahí quedaba un poco como ese balance incompleto, tal vez. Pero no, recuerdo algo, que lo hemos dejado pasado por alto. Aquel entonces también se vivía, 80, el problema de las Malvinas. Y recuerdo que cuando se salía a las calles, ¿no?, hay un sector, ¿no?, que se movilizaba en la protesta política en contra de la intervención, de la acción de guerra, ¿no?, respaldando, ¿no?, en este caso, ¿no?, la posesión de las Malvinas por el gobierno militar de Videla, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Videla, ¿no? Y obviamente acá hubo manifestaciones, ¿no?, multitudinarias de respaldo de las organizaciones sociales, políticas, respaldando pues la intervención esta de recuperación de las Malvinas, ¿no? Y obviamente cuando ya los ingleses
vinieron acá y comenzaron también a responder hasta darse el conflicto, recuerdo que ahí estaba, pues, ¿no? La canción Tiburón, salía, bueno, los grupos de propagandísticos, de artistas, que iban a respaldar esas movilizaciones de rechazo, ¿no? al imperialismo Tal vez no británico. lo recuerdo bien, son un grupo más pequeño, o no, o era masivo, no sé. No se escuchaba, o sea que la gente llevaba su música, su parlante, claro, era parte, ¿no? de la... Sí, pero de repente quizás lo que dice Aldo es hasta qué punto trascendió vamos a decir, el grito de protesta que estaba haciendo Blades, ¿no? O sea, Blades dentro vamos a decir, su idea política, él veía la realidad latinoamericana y la expresaba en su canto. Pero está eso, ¿no? O sea, si llegó el mensaje nítido, vamos a decir, en este caso al oyente, o no. Yo pienso, mira, de todas maneras, sí, o sea, sí, por ahí removió conciencia, ¿no? Pero de repente quizá también una parte de los que los que lo escuchaban solo tomaban en cuenta la parte bailable, ¿no? O sea, es un tema bacán y bailo y un poco descarto la cuestión. Yo mismo, o sea, yo he valorado la canción Tiburón después del tiempo, o sea, en el momento no me fija, a veces uno baila ciertos temas por el momento, como había un merengue, no me acuerdo, que mi pareja me reclamaba, hay un merengue, no recuerdo la letra, pero hay algo de Le compro su novia, que es, pero si tú le pones atención a la letra es súper, pero súper machista, pero uno la baila normal, o sea, pero en realidad si te pusieras a pensar, en el fondo 2 veces no la bailo, pues, no, algo así, ¿no? Entonces, es un poco eso, la idea era, si de verdad, cuando bailabas plástico, te ponías a cuestionar a la flaca, que de verdad, no sé, yo lo dudo un poco, ¿no? O sea, no era tan mecánico. A mí sí me gusta la flaca con su perfume Chanel, lamentablemente, digo. Pero mira, pero la cuestión es que, acuérdate también, otro ingrediente de esto para haber calado el discurso de Blades era la alta politización que había en esa época. Sí, efectivamente. No, acá por eso te digo. Por eso te digo. El contexto en América Latina. Claro, Ya, por eso había es una un momento movilización especial. terrible, ¿no? Tremenda. No, que llega un momento en que Porque- Blades en un concierto dice, América Latina, este continente donde matan a la gente pero no matan a la idea. O sea, porque todavía habían las dictaduras militares de los desaparecidos, Claro, todavía porque- quedaba en los 80. No, y por último, Blades no era Ponte el único que con su canto estaba llevando un grito de protesta, ¿no? En Brasil tienes a Chico Buarque, en Chile tienes a los Víctor Jara, Víctor todos los Jara, grupos, o sea, Itilimani, que era todo, Itilimani, que todo- lo Isabel Salud. Parra, sí. claro, Sí. en Era un Cuba movimiento mismo latinoamericano tenías en general. a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, ¿no? O sea, era toda una efervescencia en ese momento en los 80s, donde parece que era el grito, la consigna era protestar ante ya, o sea, el hartazgo que tenía la gente hacia esa política de las dictaduras y sí, o sea, Blades también asume eso, ¿no? Como parte de su vivencia, lo repito de nuevo, por lo que él ya había pasado en Panamá, ¿no? O sea, más dirigido hacia O sea, justamente ese es lo que comentábamos en este documental. Yo no me llamo Rubén Blades. Él cuenta aparentemente la primera escena que le genera ese efecto de reflexión y de conciencia social, que es una protesta realizada el 9 de enero de 1964, cuando él debía tener más o menos unos 16 años, y hay un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico de Panamá que van a ejercer una protesta porque quieren colocar la bandera de Puerto Rico, la bandera de Panamá, claro, junto con la bandera de Estados Unidos, porque Sí. estaba invadida, en lo que se llamaba la zona del canal, que es el canal de Panamá que está intervendida por Estados Sí. Unidos. Y esta canción 9 de enero es una canción que graba de manera reciente, creo. Él señala que es la primera canción que él escribe Claro. para contar estos acontecimientos políticos y sociales, ¿no? Entonces, a los 16 años ya él se ve impresionado por una situación que de alguna manera él quiere decir que marca su biografía personal, ¿no? Entonces, Bien, para terminar esta parte del tiempo nos gana, pasada esa época de politización de América Latina, ¿no?
Hoy es todo lo contrario, ¿no? Creo que se va a tener que volver a eso. ¿Qué piensas sobre esto, Rubén Blades? Yo creo que ya ha habido, ¿no? Sobre esto, ya cómo ve con su visión. Bueno, a ver, una que son tiempos diferentes, ¿no? Claro. O sea, ahora pues, vamos a decir que el mercado discográfico está más controlado ahora, o sea, a diferencia de como cuando era antes, o sea, antes pues, de repente tenías más libertad tú de escribir, bueno, lo que tu sentimiento decía, ¿no? Ahora pues, las grandes disqueras te ponen parámetros. Si no, hace rato pues hubieran más, no pienso que sea falta de voluntad, sino falta de oportunidades. Vamos a decir pues, presentas tu borrador, dices voy a cantar esto y la disquera te dice, ¿sabes una cosa? Esto va, pero esto no va. Y tienes que acoplarte a este nuevo, vamos a decir, orden de controlar las cosas, ¿no? Y por eso tú ves que ahora pues, el gran grito de protesta ante vamos a decir, ante los reclamos políticos son las redes sociales, que es ahorita lo que más libertad tiene. Y sí, quizás Rubén en ese tiempo supo canalizar esto porque había más libertad, entre comillas, de expresión, ¿no? Y a diferencia de ahora, ¿no? ¿Y ahora qué dice sobre eso? ¿Quién? ¿Blades? Sí, ¿qué dice? ¿Va a ser pronunciado? ¿Qué dice? ¿Qué se espera de él? Porque yo lo que sé, lo último de él es que parece que va a volver nuevamente a tentar la candidatura a la presidencia. Sí, de la claro, República. está bien, o sea, él va a tentar la candidatura, pero es muy En Panamá. diferente a un Blades que asume un rol, vamos a decir, de liderazgo en Latinoamérica, que un Blades que asume una candidatura en un país, pues. O sea, yo pienso que es 180 grados, porque ahí ya él va bajo vamos a decir, con todo el respeto de Blades, pero él va bajo un interés de una candidatura, a diferencia de que él en los 80s, su canto era hacia un, como él mismo decía, hacia una América unida. Era más transversal, ¿no? Claro, Más transversal. sí, o sea, y sí, o sea, a Blades lo hemos ido también viendo evolucionar, ¿no? O sea, Blades, hay discos hasta que la gente por ahí no los cataloga dentro del formato de salsa, ¿no? Disco Mundos, por ahí el mismo Roce los Vientos, ¿no? Son él ya entra a fusiones de jazz, X y... Te lo digo porque, por ejemplo, con esta nueva explosión social que está abriendo en América Latina, con esto del liberalismo, y que obviamente en Chile se ha expresado pues con el cambio de la población, el hartazgo de la población, el modelo económico, y obviamente expresado en la constitución política, que hoy se ha expresado pues creo que el 87% de la población en Chile se manifestó a favor del cambio de constitución. Entonces ahí se vio que nuevamente las canciones pues de los que sobran, de los Claro, pero nuevamente se han reeditado. Pero vemos la posibilidad de que nuevamente los discursos aparezcan, y de repente ya no por la vía, las disqueras, ¿no? Qué sé yo, conocidas, y que ya ahora pero hay mayor control, ¿no? Entonces era de otra manera. No, pero por eso, pero tú me das la razón, porque me Ya. estás diciendo, el baile de los que sobran, ¿en qué época fue hecha? Claro. No fue hecha en el 2000, fue hecha en los 80. 80. Blades también es esa época donde yo te digo que había más opción para tú vamos a explayarte con tu lado creativo, ¿no? Ahora pues lastimosamente está más controlada la cosa. O sea, ya son las mega disqueras las que te imponen, ¿no? claro, las que te imponen un estilo. O sea, ahora pues te fabrican un cantante, un músico. O sea, a diferencia de antes, ¿no? La inspiración. Claro. Para concluir, Aldo, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, yo ¿Aparecerán nuevos Rubén Blades, algo así, que cautiven, que muevan con esas letras a la gente a bailar salsa? Bueno, es que como Ismael lo ha sostenido, el tema es que han cambiado los tiempos. Por ejemplo, no es el momento bueno de desarrollarlo, pero en Cuba hay exploraciones como este grupo ahora último que se llama Los Orillas, donde
mezclan un poco la tradición antigua con el rap, el hip hop, una mezcla interesante de fusiones. Pero lo que pasa con Blades es que Blades, por eso digo, tiene una trayectoria con distintos ciclos. No es lo mismo Siembra o Canciones Solar de los Aburridos, que como señalaba Ismael, Mundo o Tiempo, ¿no? Son temáticas distintas que tienen que ver con los cambios en el mundo, pero también con los cambios personales de Blades y su entendimiento de la situación, de repente de cierto desencanto de que la música podía servir como un vehículo para cambiar la conciencia social. O sea, antes las expectativas eran muy grandes, ahora las expectativas se van reduciendo porque vemos que hay ciertas limitaciones para, digamos, llegar a desarrollar esos contextos que él plantea en sus canciones. Por ejemplo, la integración latinoamericana, que es uno de esos elementos. La idea de una idea bolivariana, ¿no? Eso sigue siendo una expectativa, pero cada vez con menos fuerza por el signo de los tiempos globales y la situación actual. Ahora, lo que sí me parece interesante es que a mí me gustaría más bien, y más para conocer, no sé si lo podemos desarrollar de repente en un pequeño segmentito adicional, era un poco esta idea de los ciclos de Blades, ¿no? Porque la primera aparición de él ya propiamente como cantante es con Barreto, ¿no? En el disco Barreto. Pero antes de eso hay una colaboración inicial en el disco El Bueno, el Malo y el Feo, con esta canción El Cazanguero. Esa es la parte que yo no recuerdo muy bien y no sé si tú de repente la puedes desarrollar. Volvemos en la siguiente parte de este tema, la salsa como crónica urbana y social. Volvemos, amigos.